Existen criaturas pequeñas que no atacan a los adultos, no se muestran ante ellos y evitarán cualquier contacto. Solo están a la espera de que los niños estén solos. Una vez que se hacen amigos de ellos, será demasiado tarde. Esta historia es de un matrimonio joven, recién se habían casado. Encontraron una casa demasiado grande, muy bonita y a un precio muy accesible. Un golpe de suerte para ellos. Aquella casa contaba con un jardín enorme y en el centro de aquel jardín había un árbol alto con unas hojas verdes. Demasiado fuerte aquel árbol. Parece sacado de un cuento, pensó ella la primera vez que lo vio. Los primeros meses de habitar aquella casa fueron perfectos, nada fuera de lo normal. Pasaron otros meses más y ella quedó embarazada. Cuando cumplió el tercer mes de embarazo, empezaron a ocurrir cosas, pequeñas cosas, un poco insignificantes. Los relojes desaparecían. Los aretes no estaban donde los había dejado. Aparecían en otro lugar o simplemente desaparecían. Debo estar distraída, decía ella, culpando el embarazo. Lo ignoró, hizo caso omiso. Pasó el tiempo y llegó el día del parto. Tuvieron una hermosa niña, sana, lo que la madre siempre había querido. Pasaron los años y la niña creció. Justo cuando cumplió los 5 años, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, empezaron a escuchar ruidos, risas pequeñas, pasos muy pequeños, como si varios niños jugaran en el sótano. Cada vez que ellos bajaban, se convertía otra vez en silencio. No había nada, como si lo que estuviera ahí no quisiera que supiera que estaba ahí. En ocasiones, la ropa sucia aparecía tirada fuera de la lavadora, como si alguien hubiera estado jugando con ella. Algo más extraño empezó a suceder. La niña jugaba sola, pero hablaba y reía como si estuviera conviviendo con alguien más. Tiene mucha imaginación, decía la madre. Mientras ella lavaba los trastes, la niña jugaba en el jardín. La madre no notó que cada vez que la niña salía al jardín, se acercaba un poco más a aquel árbol. Al principio, jugaba a la entrada de la casa. Luego, pasó a jugar al centro del jardín. Y después, jugaba debajo del árbol. Pasaba horas jugando y riendo. Un día, la madre la llamó para comer. La niña entró como si nada, sonriendo. Una niña feliz. La madre notó que en su oreja había una pequeña flor. «Qué hermosa estás, hija», y le dio un beso en la frente. Al día siguiente sucedió lo mismo, pero esta vez la niña tenía el cabello trenzado. No recuerdo haberle hecho trenzas, pero ignoró. Ese día, la niña volvió al jardín, mientras la madre bajaba al sótano a lavar ropa. Desde ahí ella podía escuchar la risa de su hija, pero algo no estaba bien.
podría percatarse de pequeñas risas entrecortadas, como si respondieran entre ellas, como si hubiera varios niños jugando. Y de pronto hubo un silencio. La madre subió de inmediato. «Hija». No hubo respuesta. El jardín estaba vacío. Empezó a buscarla por toda la casa, entre el closet, debajo de camas. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Y nada. El aire se sentía pesado, como si la casa estuviera observándola. El último lugar que buscó fue en el jardín. Se acercó a aquel árbol lentamente y fue entonces cuando vio, entre las raíces, estaban aquellos objetos que desaparecían de la casa. Y no solo eso, había un tenis de su hija, los mismos que traía en la mañana. Estaban colocados con cuidado, como ofrendas, y justo en el centro había un pequeño hoyo. No era un hoyo cualquiera, parecía una entrada, muy pequeña para que la madre cupiera ahí. Alrededor de aquel hoyo había pequeñas florecitas, las mismas que la hija llevaba en el cabello, acomodadas en un círculo. La madre se arrodilló. Ella podía escuchar algo que no venía del jardín, mucho menos venía de la casa. Venía de aquel árbol. Pequeñas voces, risas apagadas y una voz, la voz de su hija. «Mami, estoy jugando». La madre no podía creer lo que había escuchado. Empezó a escarbar desesperadamente, pero fue inútil. La tierra estaba demasiado dura. Era imposible hacerlo. Llamaron a la policía, pero no les hicieron caso. Decían que estaban locos. Aquella casa fue abandonada. Nunca más se supo qué pasó ahí. Nunca más se supo de aquel matrimonio. Y mucho menos de la niña. Pasaron los años y los vecinos comentan que empezaron a suceder cosas extrañas. A veces, debajo de aquel árbol aparecían juguetes nuevos, zapatos de niños, y comentan que cada noche puedes escuchar risas de aquellos niños que están jugando, y que si vas acompañado de un niño de la mano, sentirás como alguien más intenta tomarlo. Los hombres no roban niños, ellos solo se los quedan. Nunca dejes a un niño solo.